Después de esta interrupción, pretendo iniciar el acompañamiento intelectual paso a paso durante todo el recorrido vital de Freud, de una personalidad tan sugestiva, tan apasionante, tan importante y tan sugestiva, como lo decía Segismundo Freud. Partiré de la ubicación sociohistórica, la puesta en escena del personaje en su tiempo, en su lugar de nacimiento y de su vida, y en las circunstancias históricas y socioculturales en las que se desarrolló su paso por la existencia. Indagar en su biografía pretendo para atisbar los fundamentos diacrónicos de su pensamiento en ese proceso evolutivo y progresivo hacia el descubrimiento espeleológico de las cavernas profundas de la mente o de los continentes sumergidos del inconsciente, con lo que revolucionó las concepciones vigentes sobre el ente humano y sobre el sentido existencial de su ser y de su actuar en la vida. Comenzaré diciendo que Freud nace el día 6 de mayo de 1856 en un pueblecito de Moravia, que después pasó a pertenecer a Checoslovaquia, pero que en aquella fecha formaba parte del entonces Imperio Austrohúngaro. El pueblo se llamaba Freiberg y después se vino a llamar Pribor. Que la persona está moldeada, como amasada por sus circunstancias, es un aforismo de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, abundantísimamente repetido y archiconocido. Pues bien, en el nacimiento de Freud se dieron, de cualquier otra persona humana, una serie de circunstancias que sin duda iban a ser determinantes de sus deseos profundos y moldeadores de su pensamiento, de su orientación vital y de su actitud fundamental frente a la existencia. He sintetizado 4 circunstancias que considero que son especialmente significativas en este resumen que estoy haciendo para meter todo el agua de un mar lleno de pleamares y de bajamares y de marejadas y de mareas, meterlo pues en la caracola de un espacio más o menos de ahora supongo que tardaremos. La primera de las circunstancias moldeadoras del yo personal del niño Sigismund y determinante de muchos de sus deseos y actitudes en la vida, pues fue necesariamente, como para todo el mundo, el triángulo familiar en el que se inscribe su nacimiento. Su padre Jacob, comerciante en lanas, casado por segundas nupcias, incluso hay quien piensa que fue por tercera, dice alguno de los biógrafos, pero no está del todo bien determinado, casado con su madre, con la madre de Freud, Amalia Natanson, 21 años menor que su marido. Jacob tenía 42 años y Amalia pues tenía 21. Se daba el caso de que un hijo del primer matrimonio de Jacob, de su padre, pues era de la misma edad que la que después venía a ser su madre, su madrastra. Esta circunstancia, la de nacer integrado en una situación triangular que le hace cercano en edad a la madre y lejano al padre, pudo haber sensibilizado su percepción y orientado su pensamiento desde su propia experiencia a esa situación endopsíquica que es universal, que él bautizó con el nombre de complejo de Edipo. La madre como bien absoluto, objeto primario del deseo, de la confianza, del amor, del goce, de la satisfacción en la vida, sobre todo a través de los primeros alimentos, y el padre, más lejano, representante de las exigencias, de las amenazas, de los vetos, de las prohibiciones y de los retos de la vida. Voy a consignar un dato en relación a los sentimientos que le suscitaban su padre y su madre. Es un dato anecdótico. El dato aparentemente simple, pero como todas las experiencias de esa edad, es de los que van marcando los posicionamientos de una persona en la vida. A la edad de 2 años, el niño Freud
todavía mojaba la cama. Siempre tuvo el recuerdo de que una noche se había orinado en el dormitorio de sus padres estando en la cama con ellos. Más tarde Freud explicaría las razones psicológicas de la enuresis nocturna. Simbólicamente para él es una señal de ambición y de posesión, el animal que riega el terreno para exclusivizarlo en señal de dominio y de posesión de un derecho. El terreno de los padres es mío. Sobre el hecho anecdótico diré que después de muchos años Freud siguió recordando y subrayando que fue su padre y no su madre quien le regañó y hasta le humilló. Incluso llegó a decirle, algo que a veces decimos los padres tan equivocadamente, que nunca llegaría a ser nada en la vida. Vas a ser un inútil, desgraciado, se orina en la cara. El recuerdo de este episodio persiguió al joven Freud durante años. Fue un duro golpe a mi ambición, tanto que, como sucede en el cuadro que nosotros llamamos síndrome postraumático, la reacción del psiquismo después de un impacto fuerte, de un accidente, siguió reactualizándolo en los sueños, se llama flashback, o en momentos le vienen escenas perturbadoras, y siempre que le venía al pensamiento, él reaccionaba como con un ritual obsesivo, realizando un recuento rápido de sus méritos, como para afirmarse triunfalmente frente a su padre por todo lo que había después conseguido y había logrado. Lo importante de este hecho es que pone de relieve la autoridad del padre, quien representa la coacción, la restricción, la amenaza, es decir, el principio de la realidad. Queramos o no, existe una realidad que tiene sus normas a las que nosotros tenemos que someternos y que integrar. Y frente a la madre, que representa la indulgencia, la comprensión, el amparo, que es el principio del placer. O el tánatos y el eros. El tánatos como los dos impulsos primarios del ser en la existencia. El tánatos, el dios de la lucha y de la muerte, que de alguna manera queda representado primariamente por el padre, y el eros, el dios del placer y del amor, que primariamente queda representada por la imagen materna. Y quiero recordar aquí un axioma psicoanalítico. Sería para una conferencia o para muchas solamente. La condición fundamental del equilibrio psíquico y del crecimiento madurativo personal consiste en compaginar dentro de cada uno de sí mismo, dentro del propio sistema psicobiológico del individuo, compaginar e integrar el principio del placer y el principio de la realidad. Es decir, asimilar e integrar armónicamente dentro del propio yo la experiencia del padre y la experiencia de la madre. La experiencia de la madre que supone, o de la imagen materna, que supone pues la realización de las satisfacciones inmediatas, y la experiencia del padre, o de la imagen paterna, que nos exige renunciar o postergar satisfacciones inmediatas con el fin de poder tener satisfacciones duraderas. Este es el principio de la realidad frente al otro, que es el principio del placer. O dicho de otro modo, para ser maduros, para crecer, etc., tenemos que solucionar nuestro posicionamiento fundamental en la existencia, que nos determinaba la presencia de un padre y una madre, de una imagen paterna y una imagen materna, que es lo que constituye el complejo de Edipo. Para crecer, madurar en la vida es necesario superar el complejo de Edipo. La segunda circunstancia, otra circunstancia especial en la aparición de Freud en el escenario de la vida, fue sin duda el hecho de que sus padres fueran judíos. Nació en el seno de un grupo minoritario y hasta cierto punto marginal, suscitador de hostilidades y de recelos. Este hecho tiene que marcar necesariamente, y de modos muy diversos, los deseos profundos y la visión de la vida y de sí mismo de cualquier niño que se abre como una flor a la existencia, como una flor frágil, débil a la existencia. Hay un incidente especialmente significativo que voy a relatar,
respecto a la toma de conciencia de Freud de pertenecer a un grupo socialmente marginado y rechazado, que fue tan determinante en la orientación de sus objetivos vitales, de sus deseos y de su actitud posterior frente al mundo. Su necesidad de triunfo, en parte, está determinado por este episodio. El hecho lo relata él mismo en su autobiografía. Cuenta que cuando él tenía 10 o 12 años, su padre empezó a llevarlo con él en alguno de sus paseos. Y en uno de esos paseos le contó a su hijo la siguiente historia. Que un día, cuando él era joven, el padre era joven, salió a caminar por las calles del pueblo. Iba elegantemente vestido, con un sombrero de piel nuevo que acababa de comprar, cuando vio que en dirección opuesta por la misma acera venía un cristiano, que al pasar a su lado lo empujó, cayéndose el sombrero en el barro de la calle, mientras le gritaba: «¡Perro judío, fuera de mi camino!». El niño Freud lo escuchaba sobrecogido y le preguntó a su padre: «¿Y tú qué hiciste?». Y el padre le respondió con toda naturalidad: «Pues bajé a la acera, de la acera, recogí el sombrero y seguí mi camino». Esta imagen de su padre, el más poderoso, el más sabio, el más rico de los hombres para cualquier niño, envilecido cobardemente, humillado por otro hombre, le aguijoneó durante mucho tiempo y le hizo desarrollar fantasías de venganza. Es otro componente motivacional que dirigió y orientó el impulso y el deseo de autorrealización y logro y triunfo de Freud. La motivación de la revancha, tanto que llegó a identificarse con el espléndido caudillo cartaginés Aníbal, también semita como él, que había jurado vengar a Cartago por más poderoso que fueran los romanos. Este sentimiento lo fue elaborando y lo fue convirtiendo en otro factor motivacional, el del deseo y la necesidad compensatoria de reconocimiento y de grandeza, como sublimación del móvil más funcional, más primario, más salvaje y más patógeno de la venganza. A veces me he sentido, escribió él, como si hubiera heredado toda la pasión de mis antepasados cuando defendían el templo de Jerusalén. Para seguir el paso del niño Sigmund Freud en su proceso evolutivo, voy a analizar ahora la tercera circunstancia, la madre, que yo amplío a otras dos mujeres fundamentales y especialmente significativas de la vida de Freud, su esposa Martha Vermes y su hija menor Anna, de la cual no voy a poder hablar porque no cabe en esta conferencia, pero que fue importantísimo en la existencia de Freud, sobre todo ya del Freud anciano y enfermo por el cáncer de mandíbula que padeció y sobre el que sufrió tantas, ahora lo explicaré, tantas operaciones, tantas intervenciones quirúrgicas, y para él Freud fue para Freud y Ana fue su Antígona, como la Antígona de Edipo en Colonna, que guiaba los pasos del padre enfermo y ciego. La madre, Martha Vermes. Dicen los biógrafos que nació con abundante cabello, rizado y negro, y que su madre le llamaba mi negrito. Y él, ya adulto, con más de 60 años de vida, reflexiona. En unas palabras que dijo en Pribor, no la dijo él, la dijo en su nombre, la leyó en su nombre su hija Anna, con ocasión de un monumento que se le había levantado en el pueblo. Le dijo él estas palabras: el hombre que haya sido el indiscutible hijo preferido de su madre mantiene ante la vida la actitud de un conquistador y aquella confianza en el triunfo que con tanta frecuencia le ha llevado al triunfo total. Bueno, me he confundido. Estas palabras no es la que dice en Pribor, efectivamente, donde hace referencia a haber sido el hijo predilecto de su madre. Esta lo escribe en un artículo que se titula Un recuerdo infantil de Goethe, Poesía y verdad, un recuerdo infantil de Goethe.
De aquí se deduce otro principio psicoanalítico que hoy nadie pone en duda, que la relación materno-filial es una de las claves más fundamentales del desarrollo psicofísico de la persona. La base y la semilla de la autoconfianza y del deseo humano se echan los primeros años de la vida, desde las primeras experiencias relacionales con la imagen, la imago materna.